Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en seguridad. Arquitecto Carrión, quisiéramos analizar con usted en esta mañana la coyuntura que vive Ecuador cuando nos encontramos a 6 meses de elegir a un nuevo presidente o de ratificar a Daniel Noboa, y aparecen ya en el panorama más de 15 candidatos. ¿Cómo ve la situación? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, estamos ya cerrando quizás la primera fase del proceso electoral, que es la definición de las candidaturas. Eso tiene que concluir el próximo 17 de agosto, es decir, la próxima semana. Ya se avisoran distintos candidatos, y la impresión que existe es que van a haber muchos candidatos. En las elecciones del 2021 fueron 16 candidatos. En las elecciones últimas, cuando fue elegido Daniel Noboa, fueron 8, es decir, se bajó a la mitad. Y ahora da la impresión de que va a volver a repetirse, quizás no los 16, pero por ahí 14, 15 candidatos, lo cual francamente es una cosa pues muy compleja, porque la dispersión del voto va a ser muy alta. Arquitecto Carrión, muy buenos días. Hace pocos días se llevó a cabo una convención nacional de las izquierdas. Más de 50 organizaciones convocantes se reunieron entre movimientos, partidos políticos, en la búsqueda, al parecer la intención era buena, de lograr la unidad de cara al proceso electoral del año 2025. Al parecer esto no va a dar frutos. Escuchamos ya a la CONAIE tomando sus decisiones, al propio Movimiento Popular Democrático, ahora Unidad Popular, antes el MPD, pronunciándose sobre la presencia fundamentalmente de la Revolución Ciudadana en estos posibles acuerdos. ¿Ve usted, los tiempos son cortísimos además, pero ve usted realmente que exista esta madurez en las izquierdas del país para lograr una unidad? Yo creo que aquí hay dos problemas, uno de tipo estructural, y no me refiero aquí a las izquierdas, sino en general para hacer alianzas. Y es que tenemos un código de la democracia que hace que más bien haya un nivel de fragmentación. Este rato en el Ecuador son más de 270 las organizaciones políticas, son 17 nacionales, 64 provinciales y el resto cantonales y partidos. Una fragmentación de ese tipo no ayuda en absoluto. Entonces, construir a partir de eso unidad es prácticamente imposible. Tan es así que cada uno se va por su lado. Sí, fuimos testigos la semana pasada de un intento de la izquierda, al menos se sentaron, definieron dos acciones, dos comisiones, una de tipo política y otra de tipo programática. Pues hasta donde yo tengo entendido, no se han constituido esas mesas, lo cual da a pensar que cada uno irá por su, incluso por las propias declaraciones que han hecho sus respectivos líderes. De tal manera que me da la impresión que fue simplemente un ejercicio de opinión pública que va a dar, que no va a permitir una cosa así. Una vez más, arquitecto Carrión, esta enorme dispersión favorece, podríamos creer que favorece en este caso al presidente candidato Daniel Noboa. Bueno, tal como están las encuestas, él está en primer lugar, sobre todo de la encuesta esta de, se me fue el nombre, pero es del español que hace las encuestas. Comunicaliza. Yo creo que está, exactamente, Comunicaliza, y que creo que está haciendo técnicamente bien, incluso con innovación tecnológica, porque no son encuestas en vivo, sino con alta tecnología. Y los resultados están siendo interesantes. Ahora, ¿qué es lo que se ve? Que el presidente Noboa, a principios de año, en enero, tuvo una aceptación muy alta, llegó al 82% prácticamente, y que ahora estaría en alrededor del 50%, es decir, que ha bajado más de 30 puntos. En términos electorales, él estaría primero con alrededor de 31 o 32 puntos, que es bastante alto, pero que no llega a ser lo que tuvo Luisa González en la elección pasada. Sí, quizá una pequeña observación, si me permite. En este último estudio de Comunicaliza hubo una variante que tiene que ser debidamente interpretada. Noboa venía en caída en todas las encuestas, y la de Comunicaliza, si bien
está muy por debajo de los niveles que alcanzó de 80-85% de buenas calificaciones, significó por lo menos una detención en esa caída. Ascendió muy ligeramente, pero ascendió en esa última cifra. No, sí, y eso incluso hacen un análisis de la presencia del presidente del gobierno en Durán, y más o menos lo que hacen es justificar ese incremento, en realidad, de 2 puntos en ese mes, principalmente por su accionar en Durán, que fue una entrada espectacular y una acción espectacular en general allí. Entonces, a lo que voy es que tendríamos, bueno, en primer lugar, según esa encuesta, a Daniel Noboa, y en segundo lugar a la Revolución Ciudadana, pero bastante bajo, prácticamente en la mitad de lo que estarían 17-18%, Gustavo Yalc, que es al que le ponen. Y luego sí, lo que hablábamos hace un momento, la dispersión del voto, algunos candidatos con menos de 1, otros con 1, 2, 3, 4, que es muy bajo. Entonces, pues si es que él está con esto, si es que el presidente está con un 32%, yo ya he escuchado a asesores políticos, propio gobierno, que estarían pensando hacer una campaña como para ganar en primera vuelta, en otras palabras, lograr un 40%, porque le estarían faltando 7, 8 puntos. Y entonces eso haría que no haya una segunda vuelta, porque la diferencia frente al segundo es muy fuerte, y frente al resto, esto que estamos hablando de la dispersión del voto. Ahora, arquitecto Carrión, ¿cree usted, bueno, según Maluf le daba hasta el 34% a la Revolución Ciudadana si la candidata era Luisa González, y menos si es que era algún otro candidato? Pero ¿usted cree que estos porcentajes que ha venido manteniendo, digamos, a lo largo de los últimos años la Revolución Ciudadana van a sostenerse de cara al 2025, considerando algunas disidencias, digamos así, el caso de Carlos Rabascal, por ejemplo, que se juntaría con la izquierda democrática, la misma participación de José Serrano en una posible candidatura con Centro Democrático, si no me equivoco, con Jimmy Jairala, y otras diferencias internas que ya han expresado su posición respecto de la imposición que se habría dado nuevamente de que sea González la candidata. ¿Esta situación podría debilitarle a la Revolución Ciudadana? A mí me da la impresión que sí ya le está debilitando. Y no solo eso, sino que me parece que hay un agotamiento ya de esa forma de hacer política. Por ejemplo, estos datos que estoy señalando, llegar al 17% es exactamente la mitad de lo que obtuvo Luisa González en las elecciones pasadas. Eso es fuerte. Después, en las propias encuestas que se hacen, pues ya no logran los niveles del 30% relativo, que es lo que obtenían, ahora están menos. Y yo concuerdo con lo que usted está diciendo. O sea, si nosotros vemos que Pedro Granja se va por el Partido Socialista, y probablemente en alianza con la CONAIE, y la CONAIE se va por su propio lado. Por otro lado, tenemos el caso de Serrano, que es una cosa inesperada en esta semana, pues también les resta puntos. Y Carlos Rabascal, en otras palabras, son 4 o 5 grupos que antes estaban dentro de la Revolución Ciudadana y ahora están fuera. Simplemente si son 5, pongamos el caso, 5 personas, y cada uno se lleva un punto, son 5 puntos menos. Uh-huh. Y eso es bastante a estas alturas. Ahora, entonces, hablando del proceso que en la práctica se inicia el día de hoy, pues la mayoría de organizaciones políticas arranca a partir de hoy, según el calendario que maneja el Consejo Nacional Electoral, sus primarias. Mañana tendrá su proceso ADN y en el fin de semana del feriado va a haber varios partidos y movimientos que llevan adelante estos intentos de configurar sus cuadros. La pregunta que quisiera hacerle, estas primarias en Ecuador, ¿en qué medida cumplen con ese papel de participación de las bases? No, en absoluto, creo yo. Por eso es que lo primero que sale son los nombres de los candidatos y después viene la ratificación de los mismos. En el Ecuador lo que tenemos son candidatos sin partidos políticos y partidos políticos sin candidatos. Entonces no hay una imbricación, si se quiere, entre candidaturas y sistemas y partidos políticos. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la crisis
la representación política que existe en el país. Si ustedes se ponen a ver, simplemente comparando las elecciones del 2021, cuando fue electo Guillermo Lasso, cuál era la composición de la Asamblea, pues ahí lo que teníamos es un partido, la Revolución Ciudadana, luego estaba Pachacutic, luego el Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática. ¿Qué pasó en las últimas elecciones? La única constante era la Revolución Ciudadana y después aparecieron 4 partidos nuevos. La inestabilidad que tenemos nosotros en la organización es brutal. O sea, partidos históricos, ¿cuáles son? Pues básicamente yo diría el Partido Social Cristiano y no queda más, porque la Izquierda Democrática está muy limitada y la Revolución Ciudadana es un partido de este siglo, un movimiento, porque ni siquiera se califica como partido, es un movimiento de este siglo. Entonces, la inestabilidad es brutal y eso se manifiesta obviamente en esto que estamos conversando. Entre estos más de 15 candidatos que se perfilan, ¿ve usted a alguno de ellos con perspectivas? Muchos se encuentran ya prácticamente realizando campaña. Henry Cucalón estuvo en esta semana en Cuenca golpeando puertas. Él viene del Partido Social Cristiano, fue colaborador de un gobierno que recibió muy malas calificaciones, el gobierno de Guillermo Lasso, y ahora participaría con el apoyo de Construye, uno de los partidos de la coalición que en su momento apoyó a Fernando Villavicencio. Sí, bueno, los nombres que están sonando, hay algunos que tienen antecedentes políticos. Por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano está Kronfle, que es el presidente de la Asamblea. Ahí hay un problema porque tienen que resolver la sucesión en la Asamblea, porque tiene que renunciar. Y entonces subirá la vicepresidenta, que es de la Revolución Ciudadana, a presidir la Asamblea en este lapso de estos 6 u 8 meses. Luego está obviamente Henry Kronfle, que proviene también del Partido Social Cristiano, porque se ha escindido el Partido Social Cristiano. Él fue quizás de las figuras más importantes del gobierno de Guillermo Lasso, pero el gobierno de Guillermo Lasso no salió bien evaluado, más bien salió muy mal evaluado. Y entonces yo no sé cómo vaya a posicionarse, y ni siquiera se postuló con Guillermo Lasso, porque ahí, por ejemplo, pudo haber habido una alianza, pero no se dio esa alianza, cada uno va a ir por su lado. Creo va a presentar un candidato, pues tampoco tiene ya definido quién, porque no tiene figuras políticas importantes. Yo creo que lo lógico hubiera sido Cucalón, fue su ministro de gobierno. Entonces, bueno, ahí aparecerá otro candidato dentro de Creo. Quizás en el caso, por ejemplo, de la CONAIE, ahí hay posibilidades de alianza, me da la impresión, si es que se consolida esta idea de Leonidas Issa de no postularse a la República, porque efectivamente no le va a ir bien. Y entonces él está pensando, creo yo, más en la Asamblea. Y entonces eso daría la posibilidad de que haya un tipo de alianza, porque para entrar a la Asamblea tienen que tener un candidato presidencial. Y entonces ahí, pues, de lo que se escucha, podría ser el Partido Socialista, con el caso de Pedro Granja. Entonces Pedro Granja a la presidencia y a la Asamblea podría ir Leonidas Issa. Ahora, la pregunta con Leonidas Issa, si va a la Asamblea, es ¿va como provincial o va como nacional? Yo creo que si va como nacional sería mucho más difícil que si va como provincial. A mí me parece que como provincial tendría mejores posibilidades. Entonces, todo eso está este rato en discusión. Y lo que ustedes decían, ahora ya no son 137 asambleístas, sino son 151 asambleístas. Y el incremento se produce no en el nivel nacional, que van a seguir siendo los mismos, el mismo número, sino básicamente en las provincias. Entonces, ahí hay un debate también muy fuerte en términos de la relación entre lo provincial y lo nacional. ¿Qué le ha dicho a usted una renuncia que se dio en los pasados días, la de Iván Saquicela? Se ha especulado con esta renuncia en la cual deja su calidad de juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y se especula que sería para candidatizarse. Pues es lo más probable. A mí me parece que, bueno, en general las instituciones en el Ecuador tienen una bajísima aceptación, bajísima legitimidad,
Y entonces la justicia está muy golpeada, y él también ha estado personalmente muy golpeado. Yo no vería que raro que él se postule a una candidatura, y que eso incluso le beneficiaría, porque saldría de un espacio que hoy día está muy, muy golpeado, y entraría otro que también está golpeado, pero desde otra perspectiva. Entonces yo creo que eso es lo que puede ocurrir. Aquí lo que habría que ver es por qué partido, ¿no? Hablando del panorama, del entorno en el cual se darán estas elecciones, me parece que un mal referente, no solo para Ecuador, para Latinoamérica, es lo que está sucediendo en Venezuela, una situación muy negativa en lo que se refiere a la calidad de un proceso democrático. A ver, yo creo que en el Ecuador ahorita hay 3, 4 temas centrales. Uno, sin duda, la economía. Incluso por información del Banco Central, este año el aumento de la economía en el Ecuador será menos de 1. Es una cosa muy, muy fuerte. En segundo lugar está el tema de la seguridad, que si bien ha bajado comparativamente con lo que pasó el año pasado, seguimos estando entre los países más violentos del mundo, y el nivel de percepción no baja. La gente y eso va a ser un tema permanente que va a marcar el termómetro en estos próximos 6 meses. Total. Entonces, en segundo lugar eso. En tercer lugar, me parece que hay el bloqueo político, es decir, lo que hemos vivido en el caso del Ecuador, desde la entrada en la Embajada de México, esa ruptura de ese acuerdo que existía, no existía, pero que funcionaba entre ADN, la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Hasta ese momento todo lo que presentaba el presidente se aprobaba. Desde ese momento todo volvió a la normalidad, ya no se aprueba nada. Entonces hay un bloqueo político. Y el cuarto problema es el tema eléctrico. A eso, exactamente lo que usted señala, se debe añadir la discusión de lo que pasa en Venezuela. Y aquí hay dos espacios, me parece, de discusión. Uno, ver la posibilidad de que las elecciones en el Ecuador sean transparentes, es decir, que haya un proceso de legitimidad con observadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo segundo es los grupos políticos, cómo se definen frente a lo ocurrido en Venezuela. Entonces, me parece que esas dos cosas van a estar presentes en estos seis meses. Esa especie de connivencia que en alguna medida se ha dado entre la presidenta del Consejo Nacional Electoral con un hermano suyo que fue nombrado como diplomático en Nueva York, este último viaje que hizo en forma conjunta, ese día clásico de los ecuatorianos en este desfile del pasado fin de semana. ¿Qué le dice en cuanto a la independencia del Consejo Nacional Electoral? Sus vocales debían haber sido ya reemplazados por lo menos parcialmente hace tiempos, pero continúan y aparentemente terminarán los mismos vocales este proceso electoral. No, a mí me parece que el proceso electoral ya empezó y que cambiar el árbitro a estas alturas del partido ya es imposible. Yo creo que ya están posicionados y cualquier cambio que haya dentro del CNE va a ser a partir del 2025. Yo creo que este proceso seguirá con esta estructura. Que hay elementos que abonan hacia la inseguridad que presentas, pues sí, y esto que usted señala también. Por eso lo que yo decía, son dos temas lo de Venezuela. Uno es el proceso en sí mismo que brinde garantías, que brinde legitimidad, que sea transparente, etcétera, etcétera. Pero si empiezan a aparecer este tipo de cosas, obviamente, frente al arbitraje o lo que significa el árbitro del CNE, pues la opinión que tenemos no es buena, porque no es bueno ese gesto. Otro de los factores importantes, esto es interno, si es que Acción Democrática Nacional el día de mañana, ADN, decide ya por la candidatura del presidente Noboa, por la reelección, tomará más cuerpo el fantasma de Verónica Abad, quien podría asumir la vicepresidencia eventualmente tan pronto como el mes de noviembre, extendiéndose por un periodo, si es que hay segunda vuelta, de hasta 3 meses. ¿Cómo ve usted ese factor? No, yo creo que ese es el gran problema que tiene este rato el presidente Noboa. Han intentado
por varios medios que ella renuncie, que ella salga, que a ella se le vote del puesto en el que no han logrado. Y me da la impresión que se han ido cerrando casi todos los caminos. Y estamos ya a las puertas de que el presidente tenga que renunciar para postularse a la presidencia de la República, y eso implicará que la vicepresidenta, sea esta u otra, asuma. Y la impresión que yo tengo es que ya está, ya es difícil que eso vaya a ocurrir, porque la Asamblea intentó, la Asamblea no le funcionó, eso significó que se cierre el camino jurídico, se ha caminado también por el Tribunal Contencioso Electoral, tampoco ha funcionado. No sé, la verdad es que no sé de dónde pueda salir una decisión que le excluya a ella de la vicepresidencia. Y ella ya nos ha ofrecido un plan de gobierno para los 6 meses, eliminar el incremento del IVA, eliminar toda esta cosa del subsidio a la gasolina, es decir, volver al subsidio a la gasolina, resolver las relaciones con México, que eso clarísimamente sabemos lo que significa. Entonces la situación no es fácil, y ella será obviamente un actor político en este proceso. Vendrá otro interinazgo preocupante para Ecuador. Sí, claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y esto, de hecho, tiene efectos más allá de lo político, también en lo económico, sabiendo que tenemos una economía bastante debilitada. No, y los problemas del país son muy fuertes. Por poner un ejemplo que señalamiento, ¿qué va a hacerse frente a la crisis energética que aparentemente se nos viene? Pues se está comprando una barcaza, que ya incluso aparecen algunos elementos complejos respecto del contrato, pero también se dice que eso no va a resolver todo. Entonces, ¿cómo se va a manejar la crisis eléctrica? Porque la crisis eléctrica va a tener un impacto, si es que eso se produce, va a tener un impacto en la economía, va a tener un impacto en la seguridad, es decir, va a tener un impacto en los otros sectores que son ya muy complejos, porque la economía se caerá, porque no habrá iluminación eléctrica, y eso sabemos que tiene un impacto también en la violencia. Como académico, entonces, posiblemente usted habrá conocido algunos estudios académicos muy sólidos que hay sobre Ecuador, que advierten sobre riesgos de que el país se va volviendo poco viable para sostener el desarrollo. O sea, volviendo a la que hablábamos hace un momento, los niveles de legitimidad de las instituciones en el Ecuador es francamente lamentable. O sea, la justicia muy baja, la salud muy baja, la policía bajando, las Fuerzas Armadas bajando. Que las Fuerzas Armadas siempre han estado por arriba. Han sido dos las instituciones que siempre han tenido mucha legitimidad, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también ya empiezan a caer, porque claro, entraron ya en la cuestión cotidiana. Y si a eso sumamos el hecho de que el narcotráfico entró en la sociedad, porque ofrece más empleo que incluso las empresas. El narcotráfico entró en la economía porque está presente en la empresa privada legal, en el mercado legal, etcétera, con 3.500 millones de dólares, y está presente en el Estado, pues a través de la justicia, a través de la policía, etcétera, etcétera. Eso nos muestra que estamos en una situación muy compleja, y me da la impresión que este proceso electoral no nos va a ayudar. Bien, le agradecemos mucho por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, académico de la Flaxo, experto en seguridad. Son las 7:58 minutos.